Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1401. Aunque no sé quién es demasiado invencible. El área cubierta por esta explosión de energía del elemento luz del poder divino de Tianai era casi 10 veces mayor que la distancia más lejana entre el Sol y Plutón en la galaxia Blueprint World original de Infeng. Sin embargo, la liberación de este dominio de calamidad por parte de Infeng no fue con el propósito de limpiar este mundo plano. Por el contrario, pretendía proporcionar una gran amplificación y reducción de daño para las fuerzas de resistencia en este mundo plano. El objetivo más crucial, por supuesto, era usar el dominio de la calamidad para cubrir todo el mundo Blueprint, y luego combinarlo con otros métodos para localizar a alguien. Este también fue el último método que Infeng había ideado. Repone la divinidad. Bendición del juicio, combina el poder divino de Tianai y la gran autoridad del no deseo, e intenta usar directamente la gran autoridad del no deseo en todos los jugadores dentro del dominio de la calamidad, y luego clasifica cada objetivo por la cantidad de divinidad consumida de mayor a menor. La combinación de gran autoridad se logró a través del juicio de bendición. Esta vez, Infeng incluso se puso un conjunto de habilidades especializadas al lanzar el dominio de la calamidad, un dominio de escala inimaginablemente grande y sin precedentes que envolvió todos los mundos salvajes y civilizaciones de sublimación que rodeaban la Tierra del Orden. Aunque la estrella principal de cada civilización de sublimación estaba rodeada por una barrera defensiva que los jugadores no podían penetrar, esa barrera defensiva solo defendía contra habilidades de tipo daño. Similar a la barrera defensiva de un escondite, tampoco pudo resistir la invasión de la energía de la fijo superior. Este dominio de calamidad no tenía ningún efecto de daño directo, solo proporcionaba beneficios a los aliados y desventajas a los enemigos. Claro que, cuando se formó el dominio de la calamidad, la energía del elemento luz aún podía causar daño. Sin embargo, Infeng, combinando la superpoderosa capacidad de cálculo de la alta autoridad omnisciente, controló con precisión el daño directo del dominio de la calamidad, evitando que todos los jugadores sufrieran daño. Y, cuando Infeng combinó el poder divino de Tianai con la gran autoridad del no deseo, una lista de innumerables jugadores apareció inmediatamente en su mente. No necesitaba mirar los que estaban atrás. Infeng vio directamente al que estaba al frente. Jugador hada hechizante, NVL 98. ¿Cuánta divinidad se necesita para despojar a todos los deseos? Divinidad. Entre todos los jugadores del rango, este era el jugador que requería más divinidad para despojar a los deseos, que naturalmente era Bewitching Little Fairy. Te encontré. Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Solo se puede decir que tener muchas grandes autoridades es realmente satisfactorio. Aparecieron sin cesar diversos métodos y el oponente no tenía forma de protegerse de ellos. Por supuesto, también dependía de los altísimos atributos cuatridimensionales de Infeng, de lo contrario, incluso con el poder divino de Tianai, sería imposible liberar un dominio de calamidad tan vasto. De hecho, el juicio bendecido era el eslabón más crucial para encontrar a alguien de esta manera. Sin este vínculo, el alcance de la gran autoridad del no deseo simplemente no podría ser tan grande. Infeng usó bendición del juicio para aplicar el alcance del dominio de la calamidad a la gran autoridad del no deseo, lo que redujo en gran medida el consumo de divinidad, poniéndolo dentro del rango tolerable de Infeng. De lo contrario, cubrir directamente un área tan grande con la gran autoridad del no deseo requeriría al menos decenas a cientos de miles de millones de divinidad como límite superior, lo cual sería imposible. Después de confirmar que la pequeña hada hechizante estaba efectivamente dentro de este rango, la victoria de Infeng ya estaba asegurada. La gran autoridad también puede ser efectiva contra los herederos de la gran autoridad. Es solo que las restricciones de efectividad son bastante estrictas. La cantidad de divinidad necesaria para despojar a la pequeña hada hechizante de sus deseos es algo que ni siquiera puedo imaginar en este momento. Pero esto también significa que mientras mi divinidad sea lo suficientemente alta, aún puedo usar la gran autoridad para controlar a otros herederos de la gran autoridad. Infeng pensó para sí mismo. Para que la gran autoridad de tipo control como sin deseo y amor extremo sea efectiva contra los herederos de gran autoridad, la divinidad requerida es incluso mayor, y esto se basa en que los atributos de 4 dimensiones de Infeng son cientos de veces mayores que los del oponente. En esta situación,
Yin Feng ni siquiera podía saber cuánta divinidad se necesitaría para controlar a la pequeña hada hechizante, sin contar el trato con otros herederos de gran autoridad. Utilizando la lista proporcionada por la gran autoridad del no deseo, comience a deducir la ubicación de la pequeña hada hechizante. Dado que el oponente ya estaba dentro de la cobertura del dominio de la calamidad, combinado con la lista de jugadores de la gran autoridad del no deseo, Yin Feng pudo usar la alta autoridad omnisciente para calcular la ubicación precisa de cada jugador. Ahora, Yin Feng solo necesitaba calcular la ubicación específica de la pequeña hada hechizante. Esta era la función de la alta autoridad omnisciente. Siempre que se ingresen los efectos y valores del dominio de la calamidad y la lista obtenida de la gran autoridad del no deseo, consumir divinidad y esperar un periodo de tiempo daría como resultado la conclusión. Consume 350.000 de divinidad. Espera 2 minutos y medio y podré obtener la ubicación de Bewitching Little Fairy. Luego, Yin Feng solo tuvo que esperar en silencio. El oponente ya estaba dentro del alcance del dominio de la calamidad, y en este corto periodo, fue completamente imposible para ella absorber la arena estelar de la fuente divina y escapar al cielo supremo. ¿Qué es esta luz? Dios mío, casi me quedo ciego. ¿Qué demonios es el dominio de la calamidad? ¿De verdad estoy suprimido y tengo que recibir 5 veces más daño? Dios mío, dominio de la calamidad amplificó mi daño 5 veces y me dio un 80% de tasa de reducción de daño adicional. En ese momento, miles de millones de jugadores y monstruos de todo el mundo Blueprint estaban envueltos dentro del dominio de la calamidad, ya en un estado de shock frenético. Nadie sabía de dónde venía este dominio de la calamidad. Pero algunas potencias de nivel superior adivinaron rápidamente que muy probablemente se trataba de un método del heredero del poder divino Tianai. Dentro de la Tierra de la Orden, algunos resistentes sobrevivientes que se habían opuesto a Bewitching Little Fairy, al escuchar que Bewitching Little Fairy había sido derrotada una vez, inicialmente se mostraron escépticos e inseguros, temiendo que fuera una trampa de mensajes lanzada por Bewitching Little Fairy. Pero después de que descendiera el dominio de la calamidad, debido a que siempre habían albergado animosidad hacia Bewitching Little Fairy, mantuvieron una actitud positiva hacia el jugador que podría haber matado a Bewitching Little Fairy. Esto también les permitió a todos recibir los beneficios del dominio de la calamidad. Amplificación de daño 5 veces. 80% de reducción de daño. Y rápidamente descubrieron que sus enemigos originales, ya fueran monstruos salvajes o los leales seguidores de la pequeña hada hechicera, fueron todos reprimidos por el dominio de la calamidad. Después de todo, como luchadores de la resistencia, deben haber tenido algunas capacidades para sobrevivir hasta ahora. Habían capturado a muchos de los seguidores leales de Bewitching Little Fairy en su base, convirtiéndolos en sus prisioneros y rehenes. Vieron claramente que estos prisioneros y rehenes fueron afectados directamente por la supresión del dominio de la calamidad. Aunque no sé quién es la otra parte. Pero esto es demasiado invencible. Al mismo tiempo, la pequeña hada hechizante también estaba en un estado de absoluta confusión. Dominio de la calamidad. ¿Me está reprimiendo? Haciéndome recibir un 250% más de daño y reduciendo el daño que inflijo al 60%. Debido a algunas de las propias características de la pequeña hada hechizante, el efecto de supresión del dominio de la calamidad sobre ella fue solo la mitad, pero aún así fue suficiente para sorprenderla, porque el alcance de este dominio de la calamidad era simplemente demasiado vasto. Capítulo 1402. El pequeño demonio fascinante. ¿Cuántas personas se están uniendo para lidiar conmigo? La pequeña hada hechicera tiene más de 200 creyentes del alma entre sus hijos. Ella puede percibir cualquier pensamiento, observación y sentimiento de esos más de 200 niños en cualquier momento. Y justo ahora, incluso obligó temporalmente a muchos jugadores del maestro del salón a convertirse en creyentes del alma. Dado que mantener el estado de creyente del alma requiere un consumo continuo de divinidad, pequeña hada hechizante normalmente no mantendría una cantidad tan grande de creyentes del alma a menos que fuera necesario. Pero ahora que la guerra había estallado, su divinidad y su esperanza de vida estaban siendo desperdiciadas como si no tuvieran ningún valor. Sus acciones no solo convirtieron continuamente a varios miembros de alto nivel del personal del templo, como maestros de salón adjuntos y enviados divinos, en creyentes del alma, sino también a muchos jugadores comunes. Al lanzar una red amplia, creía que podría contrarrestar a su oponente si accidentalmente usaba dominación del alma en uno de sus creyentes del alma. Ella nunca lo esperó. El dominio de la calamidad, de una manera que ni siquiera podía imaginar,
Apareció de la nada y se extendió por toda la tierra de la Orden. Todos los mundos salvajes, todas las civilizaciones de sublimación, ya sean planetas principales o mundos lunares, fueron iluminados por esa oleada de energía del elemento luz blanca. Algunos fueron suprimidos, mientras que otros fueron amplificados. Toda la tierra del orden estalló inmediatamente en caos. Muchos jugadores en este mundo han sido explotados y gobernados por Bewitching Little Fairy durante demasiado tiempo. Ahora que tenían la oportunidad, naturalmente no se rendirían, incluso si solo fuera una polilla volando hacia la llama, o una ventaja fugaz, estaban dispuestos a pagar con sus vidas por ello. En varias civilizaciones de sublimación, muchos de los jugadores indígenas originalmente explotados iniciaron revueltas, y bajo la amplificación del dominio de la calamidad, inmediatamente comenzaron a cargar contra las fuerzas de seguridad de Bewitching Little Fairy. No. Algo anda mal. La pequeña hada hechicera sintió una sensación de irrealidad al percibir las imágenes y los sonidos de sus creyentes del alma en varios lugares. Ella sintió, nada de esto debería estar sucediendo. Esperar. Hay un problema con el templo del juicio, el oponente está usando al menos Soul Plunder de alto nivel de autoridad pequeña, y ahora es Calamity. ¿Cuántas personas se están uniendo para atacarme? ¿De dónde salieron todos? La pequeña hada hechicera estaba completamente desconcertada, quería llorar pero no tenía lágrimas. No. El oponente no ha seguido usando dominación del alma en nadie más. Mis posibilidades de contraatacar son demasiado escasas. La pequeña hada hechicera se calmó, finalmente enfrentó la dolorosa verdad y solo pudo sacar una arena estelar de fuente divina. Mientras pudiera absorber esta arena estelar de fuente divina y transferir el límite de divinidad de su equipo a su cuerpo, obtendría la divinidad de fuente interna, siendo así teletransportada por la fuerza al cielo supremo. Este era el único método que se le ocurría en ese momento. Ella había visitado previamente el antiguo campo de batalla, había cazado antiguas criaturas y había obtenido arena estelar de fuente divina que no había absorbido sino que había conservado, y ahora finalmente estaba en uso. Ante la caza de un número desconocido de personas, la pequeña hada hechizante ya no tenía intención de resistirse. Pero su corazón estaba frío y furioso, pensando que una vez que alcanzara el cielo supremo, definitivamente obtendría su venganza. Primero, reúne tanta información sobre ti como sea posible y luego difúndela en el cielo supremo. La pequeña hada hechicera comprendía muy bien la teoría del bosque oscuro, simplemente difundiendo la inteligencia en el cielo supremo, otros naturalmente la ayudarían a lidiar con el oponente. Sin embargo, lo que le dio dolor de cabeza a la pequeña hada hechizante fue que no poseía información precisa sobre su oponente. Incluso si difundiera la información, los otros herederos de gran autoridad en el cielo supremo no podrían encontrar a nadie en absoluto. Pero desafortunadamente, la pequeña hada hechicera ni siquiera podía imaginar que la persona que la estaba atacando en ese momento era solo un individuo, no los muchos que ella imaginaba. Lo que ella tampoco podía imaginar era que Infeng ya estaba usando la alta autoridad omnisciente, combinándola con la información obtenida del dominio de la calamidad y la gran autoridad del no deseo, para calcular su ubicación exacta. A los ojos de Bewitching Little Fairy, su ubicación actual era bastante segura, aunque estaba envuelta por el dominio de la calamidad a gran escala, era poco probable que un efecto de tan amplio alcance incluyera capacidades precisas de búsqueda de personas. Porque la pequeña hada hechicera también poseía métodos similares que le permitían detectar la ubicación y el estado de todas las formas de vida dentro de un rango determinado. Sin embargo, este método no tenía una función de búsqueda. Para encontrar con precisión a una persona específica, todavía había que filtrarla una por una. Especialmente con el dominio de la calamidad cubriendo toda la tierra de la Orden, incluso si pudiera proporcionar información, con cientos de millones de jugadores, ¿qué tan fácil sería filtrar la ubicación de ella, la pequeña hada hechizante? Solo necesitó una hora para absorber la arena estelar de la fuente divina y ser enviada por la fuerza al cielo supremo. Aunque sus muchos años de operación en el mundo Blueprint serían destruidos en un instante, sin importar cuán desconsolada estuviera ahora, solo podía priorizar salvar su propia vida y no se atrevía a ser descuidada en lo más mínimo. Habiendo muerto ya una vez, y con una resistencia que resultó ineficaz, ¿cómo podría atreverse a permanecer en el mundo plano? El oponente viene fuerte. Y mucho menos no saber quiénes son, incluso si lo supiera, sería muy difícil controlarlos con la autoridad del alma. A la pequeña hada encantadora le disgustó. Ella supuso que el oponente era definitivamente una alianza de herederos de la gran autoridad, pero estaba completamente perpleja sobre cómo habían llegado a su propio mundo plano. Date prisa,
absorbe la divinidad de la fuente interna para mí. Además, todos ustedes, entren a la fuerza en el templo del juicio y saquen a Birman Fei. Ve a crear caos en los otros mundos salvajes. La pequeña hada hechicera ahora tenía varios cientos de creyentes del alma bajo su mando, todos enviados a varias ubicaciones para comenzar a crear caos, intentando atraer la atención del oponente y así hacerse más oculta. Pero desafortunadamente, poco después de que ella comenzó a absorber la arena estelar de la fuente divina, auge, una luz de espada invisible estalló detrás de ella sin previo aviso, y la energía del elemento hielo que la metía aterrizó con precisión en su ubicación, envolviendo instantáneamente su figura. Toda orden propia, anulada. Crack, crack. La energía calamidad del elemento hielo floreció instantáneamente en picos de hielo, perforando el encantador cuerpo de Bewitching Little Fairy en un nido de avispas. Su sangre se congeló, su barra de salud se vació y, en un instante, se convirtió en una escultura de hielo. Esta vez, Infeng actuó personalmente y mató con un despliegue preciso de energía que Lameti, aunque consumió 1.000.000 de divinidad, comparado con las ganancias obtenidas, fue completamente insignificante. De hecho, ya no hay posibilidades de resurrección incondicionales. En lo profundo del templo del juicio, Infeng blandió silenciosamente una espada, matando con precisión a la pequeña hada hechizante con la habilidad de bombardeo de área amplia del poder divino Tianai. Desde el cuerpo del oponente, que se había convertido en una escultura de hielo llena de agujeros de sangre, una voluta de humo blanco se elevó de inmediato, trascendiendo el tiempo y el espacio infinitos, y apareció asombrosamente ante Infeng. ¿Este humo blanco es portador de la autoridad del alma? Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Primero extendió la mano y sostuvo la voluta de humo blanco, luego, sin examinarla inmediatamente, envió el alma restante de la pequeña hada hechicera a la tierra del juicio. Después de todo, como exheredero de la gran autoridad, su alma era bastante valiosa. Ya sea que se lo entregaran a Yue Sanyan o lo juzgaran directamente, los beneficios para Infeng no serían demasiado bajos. Y la pequeña hada hechicera, que abrió los ojos y se encontró en el laberinto de jade blanco de la tierra del juicio, tenía la mente en blanco. ¿Mi autoridad del alma se ha ido? Capítulo 1403. Impresionado. ¿Cómo llegó esta persona a mi casa? Una suave luz blanca caía en cascada dentro de un sagrado y sublime laberinto de jade blanco. La pequeña hada hechicera, que había sido enviada a esta tierra del juicio, se quedó mirando la interfaz de autoridad en su panel de atributos, cayendo en un horror incrédulo. Su autoridad del alma realmente había desaparecido. Esto significaba, ella había sido asesinada por otro gran heredero de la autoridad. Su interfaz de autoridad actual todavía mostraba autoridad menor verdadera, autoridad menor omnisciente, y autoridad menor superior del alma. Entonces, ya estoy muerto ahora. Entonces mi ubicación actual está en el espacio de la gran autoridad de quien me mató. La pequeña hada hechicera estaba algo sorprendida de que aún tuviera conciencia. Claramente, este espacio de gran autoridad era diferente de los espacios de gran autoridad ordinarios. Por lo menos, su espacio de gran autoridad no podía ser ingresado por extraños, mucho menos por alguien que ya estaba muerto. Al mismo tiempo, después de que Infeng confirmó que había adquirido la autoridad del alma, todavía tenía curiosidad sobre cómo la pequeña hada hechizante había tratado con el anciano del templo del tiempo. Por lo tanto, no se reveló por el momento. Él inició directamente una búsqueda de memoria sobre la pequeña hada hechicera. Originalmente, la pequeña hada hechicera controlaba ella misma la autoridad del alma, por lo que nadie podía buscar en sus recuerdos, pero ahora, después de perder la autoridad del alma, ella era solo una jugadora un poco más fuerte, sin cualidades especiales restantes. Aunque todavía poseía la autoridad menor superior del alma, frente a Infeng, quien ya tenía la autoridad del alma, era como si no tuviera ninguna. Pronto, todos los recuerdos de la pequeña hada hechicera surgieron en la mente de Infeng como una marea. La civilización del alma demonio era una raza derivada de la civilización demonio. Durante la era de la evolución, donde residía la pequeña hada hechizante, fue un periodo de vigoroso desarrollo para varias razas en todo el universo, y la civilización demonio tuvo muchas ramas. La civilización del alma demonio fue una de esas ramas. Todas las formas de vida de esta civilización tenían torsos humanos y cuerpos de araña de 8 patas como mitades inferiores, dominando naturalmente energías como elementos venenosos, oscuros y sanguíneos. Además, la pequeña hada hechicera también había pedido información sobre el antiguo campo de batalla.
La continuación de la civilización del alma demonio se extendió como máximo unos pocos millones de años hacia el futuro. En las eras posteriores a la era de la evolución, la civilización del alma demonio ya no existía, ni siquiera experimentó la era de la prosperidad más gloriosa de todo el universo, lo que angustió enormemente a la pequeña hada hechizante. Esto también hizo que la pequeña hada hechicera estuviera decidida a hacerse un nombre en el cielo supremo. Como sentía que su base era débil y que había adquirido la gran autoridad demasiado tarde, decidió establecer primero completamente su base en su propio mundo plano. Esto requirió construir una guarida de araña inexpugnable. En su mundo plano, había hecho demasiadas cosas, por ejemplo, destruir la civilización de los ángeles y matar al Señor del Templo del Tiempo, pero ambos eventos importantes tuvieron un impacto inimaginable en ella. Con respecto a lo primero, al destruir la civilización ángel, sabiendo que no podían derrotarla, la pasaron por alto directamente, y a través de ciertos medios, entraron al planeta natal de la civilización alma demonio, matando directamente a más de 2/3 de la población de la civilización alma demonio. Esta guerra fue una destrucción mutua total, que finalmente terminó con la invasión del planeta natal de la civilización ángel y la derrota de toda la civilización. Pero incluso hasta el día de hoy, la civilización ángel todavía tiene un individuo fuerte y experto en técnicas espaciales que lidera una resistencia, resistiéndose constantemente a su gobierno, y ella no ha podido capturarlo. Porque él es una existencia con una autoridad menor del espacio, y anteriormente fue el señor del templo del espacio en la Tierra de la Orden. Sin embargo, desde que se vio obligado a huir al mundo salvaje, el templo espacial en ese mundo también ha sido abandonado y se encuentra en estado inactivo. El siguiente paso fue tratar con el Señor del Templo del Tiempo, un anciano misterioso con una túnica negra. La pequeña hada hechicera había investigado muchos de los métodos del misterioso anciano en el viejo campo de batalla y tenía la intención de usar la autoridad del alma para borrar directamente el alma del anciano, pero no esperaba que el anciano reaccionara instantáneamente. Antes de morir, el anciano hizo dos cosas que le causaron a la hada hechicera un sufrimiento sin fin. Una era retrasar la efectividad de todos los puntos de experiencia que la pequeña hada hechicera ganaría en el futuro, haciendo que surtieran efecto lentamente durante los próximos 100 años. Esto llevó a que la pequeña hada hechicera no se atreviera a ir al cielo supremo en ese momento. Por ejemplo, si matar a un jefe otorgaba originalmente 100 millones de puntos de experiencia, estos 100 millones de experiencias se retrasarían y distribuirían lentamente durante 100 años, lo que equivaldría a recibir 2.739 puntos de experiencia por día. ¿Cómo podría subir de nivel eficientemente con eso? La otra cosa era interrumpir por completo el tiempo en la tierra del alma de la pequeña hada hechicera. Este punto también preocupó mucho a Infeng. ¿El flujo del tiempo en la tierra del alma actual es completamente caótico? Esta pequeña hada hechicera entró una vez después de matar al anciano del templo del tiempo, solo se quedó un minuto, y cuando salió, habían pasado 5 años afuera. Infeng se quedó un poco sin palabras. ¿Por qué esta pequeña hada encantadora tuvo que provocar al anciano del templo del tiempo sin ninguna razón? Aunque impidió que todo el mundo plano enviara mensajes al cielo supremo, también causó problemas importantes con su propio desarrollo. No me extraña que solo sea nivel 98 ahora, esta mujer realmente se lo buscó. Infeng negó con la cabeza. Por supuesto. El tiempo caótico en la tierra del alma de la pequeña hada hechizante no fue la razón por la que no entró en la tierra del alma para esconderse durante su juego con Infeng. De hecho, desde el momento en que Infeng usó Soul Damenaschen para controlar el objetivo y entrar al Blueprint World del oponente, ya había comenzado un estado de lucha de gran autoridad, y en este estado, los jugadores no pueden entrar en ningún espacio de gran autoridad. Por eso a Infeng no le preocupaba que su oponente usara este método para esconderse. Esto también tuvo un impacto en Infeng. Su ubicación siempre había sido en lo profundo del Templo del Juicio, que también era parte del mundo plano de la pequeña hada hechizante. Durante esta fase de lucha de la gran autoridad, Infeng tampoco podía abandonar las profundidades de este templo o retirarse a la tierra del juicio. Además de los recuerdos de la pequeña hada hechicera, Infeng también obtuvo mucha información nueva sobre el antiguo campo de batalla y el cielo supremo. Esta información no estaba directamente relacionada con Infeng, pero podría resultar útil en el futuro. Después de revisar los recuerdos de la pequeña hada hechizante, Infeng finalmente apareció sobre la plataforma de jade blanco, mirando a la pequeña hada hechizante desde arriba. Sombra. La expresión de la pequeña hada hechicera cambió inmediatamente cuando vio la figura de un jugador humano aparecer en la plataforma de jade blanco que tenía delante.
Ella vio claramente una pequeña línea de texto sobre la cabeza de Infeng, sombra, NVL80 Guerra destrozada plano mundial NRO 743.000. ¿Un jugador humano de la era destrozada? ¿De un mundo planificado 60.000 millones de años en el futuro? La pequeña hada encantadora se quedó estupefacta en el acto. ¿Cómo pudo un jugador de un mundo plano de 60.000 millones de años en el futuro llegar a su hogar? ¿Acaso era esto siquiera científico? Capítulo 1404. Solo tienes una gran autoridad. ¿Cómo puedes pelear con tu jefe? Sombra. La hada hechicera usó directamente el lenguaje de la civilización del alma demoníaca. Con voz ligeramente temblorosa, preguntó con voz profunda, ¿ya obtuvieron la autoridad del alma? ¿Pueden dejarme morir con algo de comprensión? ¿Cómo llegaron a nuestro mundo plano? ¿Cuántos son en total? Al escuchar la pregunta de la otra parte, Infeng naturalmente entendió. Después de todo, ya había examinado los recuerdos de muchos jugadores de Demon Soul Civilization, por lo que estaba extremadamente familiarizado con el idioma de Demon Soul Civilization que la pequeña hada hechicera había promovido con fuerza en todo el mundo Blueprint. Sin embargo, Infeng todavía quería reírse un poco ante las preguntas de la pequeña hada hechicera. Ya obtuvimos la autoridad del alma. ¿Cuántos somos en total? Parecía que esta bruja araña pensó que Infeng era parte de un grupo. Pero esto era normal. Después de todo, en el proceso de confrontación, las habilidades que Infeng había mostrado eran demasiado numerosas. Primero, hubo problemas que comenzaron desde el Templo del Juicio, luego estaba la autoridad de robo de almas, y luego la autoridad de calamidad celestial, que podía usarse ampliamente para bombardear, claramente el poder divino de Tianai. Los componentes eran demasiado complejos, dejando a la pequeña hada hechicera completamente desconcertada. Infeng era demasiado perezoso para responder personalmente y levantó la mano para convocar a Osirio. ¡Ay, ay, ay! Jefe, por fin me deja salir. Estoy tan conmovida, bu bu bu. Tan pronto como convocaron a Osirio, casi quiso abrazar el muslo de Infeng y llorar amargamente. Infeng observó el límite de divinidad otorgado por su gran autoridad de huesos, que había aumentado en varios cientos de puntos, y se mostró bastante satisfecho. Parece que, Lao Ao, ha sido muy diligente. La lealtad del clan Wyvern de la espada de hueso hacia nosotros ha aumentado de nuevo. Osirio lloró lágrimas de alegría. Jefe, usted no sabe la vida que llevo cada día. Es mejor morir de sed siguiéndole antes que morir ahogado así ahora. Eso no servirá. Infeng sonrió. Sin tus esfuerzos, ¿cuándo aumentaría para mí el límite de divinidad proporcionado por la gran autoridad de los huesos? La pequeña hada encantadora no entendió en absoluto esta conversación. Porque Infeng y Osirio se comunicaban en el gran idioma Xia, que la pequeña hada hechicera naturalmente nunca había conocido, y ella no era un NPC, ni sería automáticamente imbuida de idiomas por el juego abandonado por Dios. Ella acaba de ver a Infeng comunicándose con una montura Bone Sword Wyvern, que era una plantilla Civilization Extinguished, e inmediatamente se puso un poco nerviosa. En ese momento, Osirio finalmente vio a la pequeña hada hechicera, que no se atrevía a moverse, dentro del laberinto de jade blanco de abajo. Oye, jefe, ¿por fin te iluminaste? Esta mujer tiene una figura estupenda. ¿Pero por qué su parte inferior es una araña? Osirio estaba un poco confundido. ¿Por qué te importa tanto? Infeng explicó, esta bruja araña es la heredera de la autoridad del alma. La he derrotado. Dile unas palabras para romper su defensa y así obtener un mayor rendimiento al juzgar. Osirio pareció sorprendido. Bush, jefe, un heredero de gran autoridad. La derribaste así como así. La cabeza del viejo dragón de repente se sintió un poco mareada. Este fue un heredero de gran autoridad. De hecho, Infeng la derrotó a través de mundos, y parecía tan fácil. ¿No fue demasiado indignante? Era demasiado asombroso para un dragón. Pero de repente añadió, sin embargo, jefe, ¿de verdad la acabaste de derribar? No. La hiciste. Al oír esto, Infeng no se apresuró y dijo con calma, su mundo plano está en la era de la evolución. Que yo sepa, hay docenas de clanes Wyvern de espada de hueso allí. Aunque su evolución sea diferente a la de tu clan, imagino que aún recibirían con agrado la llegada de un rey como tú. No, no, jefe. Osirio inmediatamente tembló de miedo. Solo una espada de hueso del clan Wyvern en casa ya lo estaba haciendo desmayar. ¿Cómo podría manejar docenas de clanes más? ¿No lo convertirían en agujas? Rápidamente dejó de decir tonterías.
voló sobre el laberinto de jade blanco y miró hacia abajo a la pequeña hada hechizante. Como montura, Osirio podría recibir el lenguaje de la civilización alma demonio imbuido por el juego abandonado por Dios al comunicarse con la pequeña hada hechizante. ¿Qué? ¿No estás convencido? Osirio preguntó directa y fríamente. Hada hechicera, dime primero, ¿cuántas personas hay en tu grupo? Miró a Infeng en la plataforma de jade blanco, luego a Osirio, sintiéndose un poco disgustada. Después de todo, que una mascota se comunicara con ella era una falta de respeto, ¿no? Pero ahora, bajo presión, tenía que someterse. En circunstancias normales, ya habría muerto. Solo quería saber a qué territorio de la gran autoridad pertenecía el espacio de la gran autoridad en el que se encontraba. Osirio hizo una pausa, sorprendido por su pregunta. ¿Qué grupo? ¿Cuántas personas? Osirio resopló levemente e inmediatamente abrió fuego, comenzando su ataque. ¿Necesitamos varias personas para lidiar con una simple autoridad del alma como tú? Nuestro jefe es solo una persona, pero posee bastantes grandes autoridades. Como juicio, hechizo, calamidad celestial, huesos, amor extremo, sin deseo, caos, libertad. Y por supuesto, ahora tu autoridad del alma se añadirá a la lista. Al escuchar las palabras de Osirio, la pequeña hada hechicera quedó atónita en el acto. Esperar. ¿Qué demonios? ¿Alta autoridad de juicio? ¿Gran autoridad hechizante? Calamidad celestial, huesos, amor extremo, sin deseos. La pequeña hada hechicera escuchó una vez y sintió que estaba a punto de desmayarse. Tantas grandes autoridades. ¿Y todos estaban concentrados en un jugador? Incluso en el cielo supremo, una situación así era extremadamente rara. Incluso en el cielo supremo, los jugadores con más de 2 grandes autoridades son muy raros. ¿Este tipo tiene 8 directamente? ¿Es esto siquiera posible? La pequeña hada hechicera incluso sospechó que Osirio estaba alardeando. Si el asesino humano, Sombra, frente a ella poseyera la alta autoridad del juicio, todavía lo creería, ya que la perturbación principal esta vez se originó desde las profundidades del templo del juicio. Esto hizo que la pequeña hada hechicera se sintiera muy injusta. ¿Por qué el heredero de la alta autoridad del juicio pudo viajar a otros mundos planos a través de medios especiales? Combinado con métodos como la dominación del alma, era simplemente invencible. ¿Quién podría resistirse? Solo tienes una gran autoridad. ¿Cómo puedes luchar contra nuestro jefe? Osirio se hurgó la oreja. Olvídense de las grandes autoridades. Incluso seres de nivel primordial de otras facciones le están entregando autoridades menores superiores a nuestro jefe una tras otra. Como la fuente de sangre, la dominación del alma, la omnisciencia, el duelo. Uf, demasiadas. Estas palabras hicieron que la pequeña hada hechicera quisiera vomitar sangre aún más. Ella entendió todo. Fue porque este jugador asesino humano, Sombra, era demasiado increíblemente poderoso, lo que llevó a las potencias de nivel primordial del linaje dominación del alma a depositar grandes esperanzas en él, eligiendo desertar a su mando y otorgarle sus autoridades menores superiores. Si realmente posee tantas grandes autoridades y autoridades menores superiores, entonces es completamente comprensible por qué es tan fuerte. Pero, ¿de dónde sacó tantas grandes autoridades? ¿Será que las adquirió saqueándolas de otros mundos planos, igual que me pasó a mí? La pequeña hada encantadora estaba muy confundida. Inesperadamente, Osirio añadió, hada hechicera, ¿verdad? Tienes mucha suerte, eres la primera presa de gran autoridad de nuestro jefe. Por tu expresión, parece que no te crees del todo que nuestro jefe tenga tantas grandes autoridades. ¿Te gustaría probar primero la gran autoridad del amor extremo? Te garantizo que te enamorarás de nuestro jefe. Capítulo 1405. Domina el camino del alma de todas las cosas del universo. Al escuchar las palabras de Osirio, la pequeña hada hechicera tembló levemente. Gran autoridad del amor extremo. En su mundo plano, ella también había visto en qué se convertiría un jugador luego de que la autoridad pequeña Jiai fuera utilizada en ellos. Se convertirían completamente en esclavos del activador de la autoridad del amor extremo. Y estarían completamente dispuestos, sin que nadie pudiera detenerlos, pase lo que pase. Ahora he perdido la autoridad del alma. Si este Lord Sombra usa la gran autoridad del amor extremo en mí, no estaría acabado. La pequeña hada encantadora no pudo evitar pensar. Inmediatamente se inclinó ante Infeng en la plataforma de jade blanco y dijo con cautela,
Lord Shadow. Ling Fuya está dispuesta a obedecer todas tus órdenes. De ahora en adelante, obedeceré por completo cualquier orden que me pidas. Por favor, perdóname la vida. Pequeña hada hechizante, era su nombre en clave en el juego abandonado por Dios. Su verdadero nombre era Ling Fuya. Decir su verdadero nombre en ese momento era obviamente una señal de sumisión. Su corazón ya estaba increíblemente conmocionado. Al enterarse de que Infeng poseía 8, no, ahora 9 grandes autoridades, había perdido toda idea de resistirse. Aunque la autoridad del alma fue tomada por Infeng, lo que naturalmente le causó algo de odio, ella sabía muy bien que en esta situación, el odio no tenía sentido. Ahora había perdido la calificación para competir con Infeng. Antes, aunque no era tan fuerte como Infeng, al menos tenía una gran autoridad, por lo que sus estatus eran relativamente iguales. Ahora, su única autoridad superior menor seguía siendo la pequeña autoridad superior del alma. Siempre que Infeng lo deseara, podría matarla fácilmente por completo y luego reclamar esta pequeña autoridad superior del alma. Y lo que es más, la pequeña hada hechicera ni siquiera estaba segura de si todavía estaba en estado vivo. De hecho, su estado actual era que su identidad de jugador había muerto, ahora estaba en un estado de alma pura, atrapada en la tierra del juicio de Infeng. Si Infeng la liberara y pudiera restaurar su identidad de jugadora, sería equivalente a la resurrección. Pero obviamente, Infeng no liberaría a esta demonio. Sin embargo, usar la gran autoridad del amor extremo en ella no sería tan efectivo. Después de todo, el límite de divinidad otorgado por la gran autoridad del amor extremo había alcanzado los 40.000, gran parte del cual provenía de la actitud positiva de las potencias del cielo supremo hacia Infeng. Un simple heredero que no había alcanzado el cielo supremo y ya había perdido su gran autoridad naturalmente tendría poco efecto. Sin embargo, esta demonio intentó contraatacar e incluso intentó convertir a mi objetivo de dominación del alma en un seguidor del alma. Si hubiera reaccionado más despacio, habrían asaltado mis recuerdos, e incluso mi alma habría sido atacada. En esta situación, los beneficios de juzgarla no deberían ser tan malos, ¿verdad? Infeng pensó por un momento. La pequeña hada hechicera aún se encontraba en estado de shock y confusión. No podía comprender cómo Infeng había logrado llegar a su mundo plano y matarla sin esfuerzo de un solo golpe. Al principio, disfrutaba y se desarrollaba con paso firme en su nido de araña demoníaca. ¿Quién habría pensado que un señor sombra descendería del cielo? Ahora, no solo estaba preocupada por ella misma, sino también por lo que sucedería con la civilización del alma demonio después de que ella fuera asesinada. Era una lástima que la pequeña hada hechicera supiera perfectamente que ni siquiera podía protegerse a sí misma, y mucho menos a la civilización del alma demoníaca. Solo podía hacer todo lo posible por congraciarse con el Señor de las Sombras que tenía delante. Señor Sombra, algunos jugadores de nuestra civilización alma demonio aún conservan algunas habilidades atávicas, ya que nuestros antepasados eran la raza demonio. La pequeña hada encantadora sondeó con cautela. Infeng, por supuesto, sabía esto, pero no tenía ningún interés en esta demonio. Él simplemente levantó su mano y la envió a la ilusión de la reencarnación del juicio. Juzgaste a la pequeña hada hechizante, Ling Fuya. Los atributos básicos de espada del juicio aumentaron en un 13-22%. El límite de divinidad de espada del juicio aumentó en 1322 puntos. Las ganancias fueron inesperadamente buenas. Infeng originalmente había pensado que solo ganaría unos pocos cientos de puntos en el límite de divinidad, pero no esperaba que fueran más de 1000. Y el límite de divinidad de la espada del juicio aumentó en más de 1000, lo que significó que la estrella de divinidad de fuente interna de Infeng podría aumentar de 677.500 a 685.500, lo que fue bastante asombroso. Y la pequeña hada hechicera, que fue enviada a la ilusión de reencarnación de la tierra del juicio, cayó en una escena infernal. Ella estaba atada a una cruz, con todo su cuerpo fuertemente sujeto e incapaz de moverse. Solo podía observar cómo los jugadores de la civilización del alma demonio eran asesinados en grupos a su alrededor. Este era su mayor miedo y lo que menos quería ver. Bajo su liderazgo, ¿su civilización del alma demonio realmente se dirigiría hacia la destrucción? Después de que Infeng recibió las ganancias del juicio, ignoró temporalmente a pequeña hada hechizante. Mantendría a esta demonio por ahora, podría ser útil algún día. En cuanto a la pequeña autoridad superior del alma, Infeng no la reclamó,
sino que la mantuvo en su alma por ahora. Ahora, veamos primero los efectos de la autoridad del alma. Yin Feng abrió su panel de autoridad y comenzó a revisar la sección de autoridad del alma. Autoridad del alma. Domina el camino del alma de todo lo que existe en el universo. Puedes operar, procesar e incluso crear almas para cualquiera. Aniquilación del alma. Convierte tu daño físico / diagonal elemental proporcionalmente en daño del alma, infligiendo daño de aniquilación del alma al objetivo, destruyendo permanentemente el alma del objetivo e incluso borrando el alma del objetivo. Renacimiento del alma. Fusiona el alma del objetivo con su cuerpo físico, reviviendo al objetivo. El costo de divinidad es el 1% del resurgimiento de la autoridad menor. Patrulla de almas. Tendrás la habilidad de percibir todas las almas, ignorando todos los estados de sigilo del alma. Seguidor de almas. Controla el alma del objetivo, conoce sus recuerdos, pensamientos y acciones, y puede aniquilarla en cualquier momento. Cada seguidor de almas te otorgará una bonificación de nivel de divinidad. La primera etapa de la autoridad del alma no desbloqueó demasiadas habilidades por ahora. Además de poder convertir a los jugadores en seguidores de almas y aumentar el límite de divinidad, también tenía la capacidad de inspeccionar todas las almas y la capacidad de convertir el daño físico o elemental en daño al alma. Yin Feng apenas podía imaginar qué tan alto sería el daño del alma que podría causar con sus altas estadísticas actuales. Incluso era posible que algunas potencias del cielo supremo no pudieran soportarlo. Sin duda, esta era otra carta de triunfo de Yin Feng para derrotar a oponentes más fuertes. Rara vez se usaba normalmente, pero una vez activada, sumergía al oponente en un abismo sin retorno. Dado que ese es el caso, primero recogeré algunos seguidores del alma aquí. Por cierto, también necesito recuperar la autoridad superior del alma pequeña de los descendientes de la pequeña hada hechizante. Yin Feng pensó por un momento y decidió darle una pequeña sorpresa al mundo plano de la pequeña hada Bewitching. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1406. ¿Qué está diciendo Giliguru? Plano de la era de la evolución número mundial 555.850. Este mundo plano, que había sido gobernado durante un siglo por la pequeña hada hechicera de la civilización del alma demonio, Ling Fuya, ahora estaba en un estado de caos. Originalmente, fue la regla de alta presión de la pequeña hada hechicera la que obligó a todas las civilizaciones y todos los templos en este mundo plano a aceptar las reglas y leyes que ella estableció, y todos los jugadores fueron explotados al máximo. En estos últimos 100 años, la esperanza de vida acumulada por la pequeña hada hechicera había alcanzado varios cuatrillones de años. De esta vida útil, una parte se almacenó en el cuerpo de la pequeña hada hechizante, que Yin Feng ahora había adquirido, y otros 754 billones de años de vida útil se almacenaron en el mar de la vida, de la estrella principal de la civilización del alma demonio. Ese era un océano parecido a una fortaleza para almacenar la vida útil, creado personalmente por la pequeña hada hechicera, con innumerables esferas de luz de vida útil apiladas como montañas. De los recuerdos de la pequeña hada hechicera, Yin Feng sabía que el mar de la vida requería la sangre de la pequeña hada hechicera para abrirse sin problemas, de lo contrario, uno solo podría abrirse paso a la fuerza. Por supuesto, Yin Feng no tenía intención de entrar a la fuerza. Porque además de la sangre de la pequeña hada hechicera, la sangre de sus parientes también podría abrir el mar de la vida. Aunque la pequeña hada hechicera se había ido, todavía tenía una hermana menor en este mundo llamada Ling Fuyao, quien era el único pariente igual de la pequeña hada hechicera. Sin embargo, Ling Fuyao no estaba de acuerdo con el método de su hermana para explotar todas las civilizaciones del mundo plano. Al principio, ayudó en secreto a muchas civilizaciones, pero en la etapa intermedia, la pequeña hada hechicera la puso bajo arresto domiciliario, prohibiéndole participar en los asuntos de la Tierra de la Orden, lo que le impidió abandonar la principal estrella de la civilización alma demoníaca, una situación que se prolongó durante décadas. Además, Yin Feng también aprendió de los recuerdos de la pequeña hada hechizante que incluso dentro de la civilización del alma demonio, no todos los jugadores apoyaban a la pequeña hada hechizante. Los jugadores de la facción liderada por Ling Fuyao sentían que la pequeña hada hechicera era demasiado dura con otras civilizaciones, lo que fácilmente podía provocar una reacción violenta. Por ejemplo,
Hubo un incidente en el que jugadores de una civilización se unieron y eliminaron a decenas de miles de jugadores de la civilización Alma Demonio en varios mundos salvajes. Incluso ahora no se han podido erradicar por completo actos similares de resistencia. Esto provocó que los jugadores de Demon Soul Civilization sufrieran frecuentemente ataques de represalia, e incluso ataques de autosacrificio, por parte de jugadores de otras civilizaciones. En breve, la distribución del poder solo dentro de la civilización del Alma Demonio era intrincada, y mucho más en toda la Tierra de la Orden. Y en este momento, Ide del juego de la pequeña hada hechizante, desapareció repentinamente de las listas de amigos de muchos jugadores. Pronto, varios rumores se extendieron por todo el mundo Blueprint, que la pequeña hada hechicera había ofendido a un pez gordo y había sido eliminada por él, o que la pequeña hada hechicera estaba probando los corazones de las personas nuevamente, y cualquiera que se atreviera a resistirse durante este periodo seguramente moriría. En poco tiempo, no muchos jugadores se atrevieron a actuar precipitadamente, ya que la mayoría de los jugadores no tenían fuentes de información muy directas, lo que les hacía tener miedo de actuar imprudentemente para no invitar al desastre. Pero algunos jugadores ya habían comenzado a actuar, llevando a cabo asesinatos en represalia y ataques de represalia contra las legiones subordinadas de la pequeña hada hechizante dentro de sus respectivas áreas. En las principales ciudades de la Tierra del Orden, el caos ya había estallado. Originalmente, la palabra de la pequeña hada hechicera exigía una obediencia generalizada, pero ahora, las fuerzas de seguridad de muchas civilizaciones simplemente ya no obedecían a los individuos fuertes de la civilización del Alma Demonio. Más precisamente, fue porque después de la muerte de la pequeña hada hechicera, los individuos fuertes de alto nivel de la civilización del Alma Demonio ya estaban en desorden y no tenían intención de gestionar las civilizaciones que estaban por debajo de ellos. Porque lo sabían muy bien. Una vez que la pequeña hada hechicera estuviera verdaderamente muerta, toda la civilización del Alma Demonio enfrentaría represalias inimaginables. En aquella época, probablemente incluso la extinción se consideraría un resultado fácil. Finalmente, cuando Infeng terminó de lidiar con la pequeña hada hechizante y la autoridad del alma, Birman Fei, a quien le había otorgado la dominación del alma del Templo del Juicio, finalmente abandonó el Templo del Juicio y llegó a la ciudad Tianun, la ciudad de alto nivel más grande en la Tierra de la Orden. Sin embargo, Birman Fei no apareció solo. También aparecieron simultáneamente en la ciudad de Tianun las figuras de papel Shadow 007, convocadas por Birman Fei. En este momento, las figuras de papel no eran invisibles sino que aparecieron en su estado de figura de papel, apareciendo descaradamente en el cielo sobre la ciudad de Tianun, atrayendo la atención de casi todos los individuos fuertes de toda la ciudad. Debido a que la ciudad Tianun era una ciudad de alto nivel, quienes podían llegar a ella eran jugadores de civilizaciones poderosas de la Tierra de la Orden. Estas civilizaciones habían obtenido puntuaciones muy altas durante la sublimación, por lo que los jugadores de sus civilizaciones estaban calificados para llegar a ciudades de alto nivel. Cuando Birman Fei apareció visiblemente con las figuras de papel, todos los jugadores miraron hacia arriba en estado de shock. Porque la pequeña hada hechicera había estipulado que en todas las ciudades de la Tierra de la Orden, a ningún jugador se le permitía volar. Pero ahora, Birman Fei estaba volando en el cielo, y también había una sombra oscura volando en el cielo, y el nombre sobre la cabeza de la sombra oscura era una cadena de signos de interrogación. Suiz. 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 Inmediatamente, cientos de leales guardias de la pequeña hada hechicera, todos individuos fuertes de nivel 100, volaron hacia el cielo, rodeando a Birman Fei y la sombra oscura, y comenzaron a advertirles con extrema ferocidad. Infeng controlaba a Birman Fei, quien controlaba las figuras de papel. Al escuchar a este grupo balbucear, instantáneamente se quedó un poco sin palabras y así supo que la muerte de la pequeña hada hechicera aún no se había extendido por completo en este mundo plano. Además, las figuras de papel de Infeng nunca habían aparecido públicamente, por lo que era perfectamente normal que estos guardias no supieran la situación con respecto a Birman Fei y las figuras de papel. Parece que los hijos restantes de la pequeña hada hechicera no han hecho pública la verdadera situación. Me pregunto qué están haciendo. Infeng creía que los hijos de la pequeña hada hechizante, que originalmente poseían la pequeña autoridad superior del alma, seguramente sabrían de la muerte de la pequeña hada hechizante, pero ahora no había noticias definitivas difundiéndose, solo algunos rumores no oficiales. La lista de amigos del juego de la pequeña hada hechizante era compleja, por lo que no era sorprendente que se extendieran rumores no oficiales, pero nadie pudo confirmar la muerte de la pequeña hada hechizante. En ese momento, Infeng hizo que Birman Fei controlara las figuras de papel para que aparecieran,
también para anunciar públicamente la muerte de la pequeña hada hechizante, y de paso, para aumentar el límite superior de ingresos divinos de la gran autoridad del amor extremo. Inesperadamente, un grupo de guardias estaba balbuceando frente a él. Si no fuera por la regla que prohíbe el uso de habilidades en la ciudad, este grupo de guardias probablemente ya habría atacado. Si tienes agallas, sígueme. In Feng controló a Birman Fei y las figuras de papel, volando instantáneamente hacia la barrera defensiva en el cielo. Esta barrera defensiva solo bloqueaba las intrusiones de alta temperatura desde el exterior, ya que las ciudades en la Tierra de la Orden se construían sobre la superficie de las estrellas, pero no impedía que los jugadores abandonaran la ciudad. Entonces, al ver esto, el grupo de guardias persiguió a Birman Fei y las figuras de papel. Una vez que ambas partes abandonaron la barrera defensiva de la ciudad de Tianun, el grupo de guardias, como se esperaba, desató varias habilidades extrañas hacia Birman Fei y las figuras de papel, mientras aún los regañaban con palabras balbuceantes. ¿De qué estás hablando? Las figuras de papel respondieron con un corte. Capítulo 1407. El amor extremo se eleva. Ángel Capain. Como un rayo, una espada de sombra silenciosa fue arrojada y su hoja giratoria abarcó toda la ciudad Tianun. Los guardias de la pequeña hada hechicera que todavía estaban balbuceando fueron instantáneamente cortados en polvo por la cuchilla giratoria, sus cuerpos pulverizados y bajo la mirada de la línea de sangre del ángel ala de muerte, no pudieron ser resucitados por ningún medio convencional. Incluso después de que estos guardias murieron, la espada giratoria permaneció suspendida y girando sobre la ciudad de Tianun, mostrando una mezcla de negro y blanco puro, aullando con un y de muerte sin fin. Y más allá de la barrera defensiva de la ciudad de Tianun, en la superficie de la estrella de la Tierra de la Orden, la temperatura alcanzó decenas de miles de grados Celsius, con imponentes llamas estallando ocasionalmente. Por encima de la espada de la muerte, una mezcla de negro y blanco puro, estaba el fondo abrasador y ardiente de la estrella, haciendo que todos en la ciudad de Tianun miraran hacia arriba y vieran las figuras algo distorsionadas de Birman Fei y las figuras de papel, dándoles una sensación irreal. Lo principal es que la muerte de cientos de guardias ya era impactante e increíble. Hay que saber que esos más de 300 guardias combinados tenían decenas de miles de orden propia. Nadie en toda la Tierra de la Orden podría matar a tanta gente a la vez. Así es, ni siquiera la ex pequeña hada hechicera pudo hacerlo. Debido a que la pequeña hada hechicera no tenía divinidad de fuente interna, ni un límite de divinidad tan alto, frente a las potencias más importantes de la Tierra de la Orden, ella apenas podía matar a una docena o 20 personas a la vez. ¿Cómo podría matar instantáneamente a más de 300? Dentro de la ciudad de Tianun, innumerables jugadores estaban alborotados, con los ojos muy abiertos mientras miraban al cielo. En ese momento sus mentes estaban llenas de preguntas. Al mismo tiempo, algunas personas también habían escuchado rumores de que la pequeña hada hechizante fue eliminada y se preguntaron si este pez gordo fue el que derribó a la pequeña hada hechizante. In Feng no los hizo esperar mucho. Luego hizo que Birman Fei y las figuras de papel volaran juntos de regreso a la barrera defensiva de la ciudad de Tianun. Birman Fei recorrió con la mirada fría toda la ciudad, anunciando sin expresión alguna: este es el estimado Lord Shadow 007. La gobernante original de este mundo, la pequeña hada hechizante, ha sido asesinada por Lord Shadow y completamente aniquilada. A partir de ahora, Lord Shadow será el gobernante de este mundo. Sin embargo, Lord Shadow no tiene ningún interés en explotarlos. Todos los impuestos establecidos originalmente por la hada hechicera se reducirán a una cuarta parte de su monto original. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos los jugadores de la ciudad de Tianun primero quedaron atónitos, luego sorprendidos y finalmente extasiados. Algunos jugadores que ya habían recibido noticias no oficiales y que casi lo creían finalmente sintieron que se les quitaba un peso de encima. La muerte de la pequeña hada hechizante. No eran noticias falsas después de todo. Muchos otros jugadores que desconocían la verdad se quedaron atónitos al escuchar la noticia. ¿Que la gobernante mundial, la invencible hada hechicera, había sido asesinada? Originalmente, estaban un poco asustados. Después de todo, el asesinato de la pequeña hada hechicera significaba que había aparecido una existencia aún más fuerte. Incluso la pequeña hada hechicera los hizo desesperar. Entonces, ¿cómo los trataría una existencia aún más fuerte? Pero inesperadamente, el señor Sombra 007, en realidad redujo la tasa de impuestos de la pequeña hada hechicera para todos a una cuarta parte de su monto original. Originalmente,
La tasa impositiva de la pequeña hada hechicera para la mayoría de las civilizaciones estaba entre el 70% y el 85%. Ahora, la tasa impositiva de esta parte de la civilización se ha reducido a alrededor del 20%. Las tasas impositivas para otros jugadores y civilizaciones son naturalmente incluso más bajas. De hecho, esta tasa impositiva ya es bastante alta en un mundo blueprint normal. Por ejemplo, en el propio mundo plano de Infeng, la tasa impositiva para las civilizaciones subordinadas es generalmente solo del 10%, o incluso inferior. Pero para los jugadores del mundo de la hada hechicera, esta tasa impositiva fue como una bendición. Está bien, estos tontos guardias de la civilización alma demonio me ayudaron a aumentar la credibilidad de estas palabras. De lo contrario, el mero hecho de hablar no tendría tanta credibilidad. Infeng observó las reacciones de innumerables jugadores en la ciudad de Tianun y asintió con satisfacción. Y a medida que la noticia que anunció se extendió a otras civilizaciones y ciudades a una velocidad inimaginable, Infeng vio como la gorra de divinidad que le habían proporcionado en su sección Gran Autoridad del Amor Extremo se elevaba. Porque la mayoría de los jugadores de este mundo estaban sujetos a la opresión injusta de la pequeña hada hechicera, con tasas de impuestos extremadamente altas, a menudo incapaces de siquiera mantenerse a sí mismos. Ahora que oyeron que la pequeña hada hechicera estaba muerta, ¿cómo no iban a estar emocionados? Muchos jugadores habían estado bajo el cruel gobierno de la pequeña hada hechicera desde su nacimiento e incluso se habían acostumbrado a él. De repente, llegó un mensaje diciendo que la pequeña hada hechicera se había ido, y por un momento, todavía estaban un poco desconcertados. Solo unos pocos ancianos lloraron amargamente. La pequeña hada hechicera había gobernado durante tanto tiempo que habían olvidado lo que se sentía la libertad. A los jugadores de cada civilización se les asignaban áreas de actividad específicas y no se les permitía desplazarse. La mayor parte de la esperanza de vida, e incluso los libros de habilidades de equipo, obtenidos de la casa debían ofrecerse como tributo, y solo una pequeña fracción podía ser utilizada por ellos mismos. Para ellos era como si estuvieran en una prisión. Pero, ahora, nadie restringirá su libertad. Esta noticia, más la noticia de que el nuevo Lord Sombra mató instantáneamente a más de 300 guardias superiores, se extendió rápidamente por toda la tierra de la Orden. En solo media hora, el límite de divinidad proporcionado por la gran autoridad del amor extremo de Infeng ya había aumentado en más de 5000 puntos y todavía estaba creciendo lentamente. Una hora más tarde, el límite de divinidad proporcionado por la gran autoridad del amor extremo era de 50.855 puntos, punto en el que comenzó a estancarse, claramente porque el poder de combate de los jugadores en la Tierra de la Orden era insuficiente. Pero aún así, fue algo inesperado para Infeng. Esta ola de mejora fue incluso mayor que las ganancias obtenidas al juzgar a la pequeña hada hechizante, como se esperaba de la gran autoridad del amor extremo. La diosa Ilainaas realmente me dio un buen regalo. Infeng se sintió un poco emocionado. Aunque a los ojos de otros dioses antiguos y potencias de nivel primordial, Ilainaas era una loca, para Infeng, ella definitivamente era una de las existencias dignas de su respeto y gratitud. Más de una hora después se difundió la noticia de la muerte de la pequeña hada hechicera y la toma de control de toda la Tierra de la Orden por parte de Sombra 007. Infeng finalmente esperaba a alguien. Esa era una de las pocas potencias de la raza ángel que quedaban en este mundo, llamada Capain, una potencia ángel femenina que tenía más de 300 años este año. Ella poseía la autoridad menor del espacio y era la única persona en todo el mundo blueprint que podía enfrentarse directamente a la pequeña hada hechizante y sobrevivir hasta ahora. Debido a los altos atributos de Capain y su límite de divinidad, la pequeña hada hechizante ni siquiera pudo usar la autoridad del alma en ella. Por supuesto, esto también demostró lo incompetente que era la pequeña hada hechicera. Si fuera Infeng, y mucho menos la autoridad del alma, podría aplicar amor extremo, sin deseos y todo lo demás. Originalmente, Capain, confiando en su noble autoridad menor del espacio, siempre había liderado el ejército de resistencia contra la pequeña hada hechizante, y ahora que la pequeña hada hechizante fue asesinada por Infeng, esta persona naturalmente vendría a contactar a Infeng. Para Infeng, no podía observar este mundo plano en todo momento, por lo que definitivamente necesitaba encontrar un representante en este mundo que lo ayudara a administrarlo. Si este mundo plano se gestiona bien, puede generar cientos de miles de millones de años de ingresos de vida por día. Antes, la hada hechicera cobraba considerables comisiones por la gestión de legiones, pero ya no las necesito. Aunque la tasa impositiva es mucho más baja,
con menos comisiones, los ingresos reales no han disminuido tanto. Para Infeng, la clave era ganar la actitud positiva de todos los jugadores de Blueprint World, aumentando así su límite de divinidad. Esa esperanza de vida solo podía considerarse una ventaja, un ingreso estable y decente. Hablando de ingresos, mientras obtenga los más de 700 billones de años de vida útil del mar del destino de la pequeña hada hechicera, ya es difícil gastarlo todo. Infeng planea usar esta parte de su vida útil para deducir información sobre otros herederos de la gran autoridad. Originalmente, Infeng no tenía una acumulación de vida tan grande, pero ahora, solo podemos decir gracias a la pequeña hada hechizante por el gran paquete de regalo. Capítulo 1408. Por fin entiendo lo que es un desastre. Esta vez, aunque Infeng consumió la autoridad del alma, si hubiera otros herederos de la gran autoridad en el mundo plano, a Infeng no le importaría consumirlos también. Al fin y al cabo era una gran autoridad, lo comería incluso si se hinchara. La gran cantidad de vida útil obtenida de la pequeña hada hechicera podría usarse para indagar sobre la información de otros herederos de gran autoridad. Sin embargo, tomar la vida útil de este mundo plano no fue muy conveniente para Infeng. Todavía necesitaba seleccionar a un individuo poderoso para convertirse en el señor del Templo del Juicio, para ingresar a las profundidades del Templo del Juicio y así completar el intercambio de materiales con Infeng. Aunque Ángel Capain era bueno, ya era el señor del Templo del Espacio y el principal responsable del ejército de resistencia. Tras liberar este mundo plano de las manos de la pequeña hada hechicera, era necesario regularizar todos los aspectos del orden, y este asunto sin duda sería manejado principalmente por Capain. Además, la civilización angelical a la que pertenecía Capain ya había desaparecido en este mundo. La estrella principal de la civilización de los ángeles había sido completamente destruida por la pequeña hada hechicera. Además de Capain, solo quedaron unos pocos cientos de ángeles en todo el mundo Blueprint, lo que fue bastante trágico. En estas circunstancias, era imposible para Capain, un solo ángel, manejar todo en este mundo plano. Si otra persona pudiera ayudar, se lo dejaré a Ling Fuyao. Ling Fuyao era la hermana menor de la pequeña hada hechizante y siempre se había opuesto a los métodos extremos de la pequeña hada hechizante, y también tenía una visión opuesta al exterminio de la civilización de los ángeles. Debido a esto, Ling Fuyao había estado bajo arresto domiciliario por culpa de la pequeña hada hechicera durante décadas. Capain también era muy consciente de ello. Sin embargo, Infeng no sabía cuál era la actitud de Capain hacia Ling Fuyao. Después de todo, la pequeña hada hechicera casi había aniquilado a todos los jugadores de la civilización ángel en todo el mundo Blueprint e incluso había hecho estallar la estrella principal de la civilización ángel. Independientemente de la actitud de Ling Fuyao, seguía siendo la hermana menor de la pequeña hada hechizante y una figura importante en la civilización del alma demoníaca. A Infeng le parecía muy improbable que Capain no albergara odio hacia Ling Fuyao. Un poco de odio está bien. Les permite contenerse entre sí, evitando que se alíen y se aprovechen de mí. Después de todo, era un mundo plano relativamente desconocido y estaba demasiado lejos del mundo de Infeng, lo que dificultaba bastante su gestión. Por lo tanto, era necesario que las fuerzas allí se controlaran y equilibraran mutuamente. Esto era diferente a la situación de los 3000 sonidos inmortales. En el mundo de los 3000 sonidos inmortales, Lujiao Zhao NV podría considerarse el subordinado de Infeng, por lo que Infeng aún tenía que considerar el desarrollo de Lujiao Zhao NV. Una vez que ascendiera al cielo supremo, Lujiao Zhao NV aún podría ayudar mucho a Infeng. Ahora Infeng ya tenía una idea preliminar. Debido a que los 3000 sonidos inmortales era la heredera de la autoridad del legado, generalmente, los herederos de la gran autoridad no se atrevían a matarla, por lo que enviarla a explorar podría tener efectos inesperados. Simplemente debía evitar que algunos insensatos, incluso dispuestos a sufrir la maldición del legado, mataran a los 3000 sonidos inmortales. Por lo tanto, Infeng tuvo que idear un método más seguro para salvar la vida de la joven. Por ejemplo, ¿llevarla a la tierra del juicio y grabarla? En ese caso, incluso si Lujiao Zhao NV realmente muriera, resucitaría en la tierra del juicio. Sin embargo, el requisito previo para llevarla a la tierra del juicio era matarla por completo, y si eso sucedía, el propio Infeng tendría la autoridad del legado, así que parecía que no la necesitaría. Sin matarla, asegurándose de que pudiera resucitar si otros la mataban y que la autoridad del legado no cayera, Infeng actualmente no tenía tales medios. Tendré que esperar hasta que la autoridad del alma llegue a la siguiente etapa para verlo. Infeng negó con la cabeza y ya no pensó en ello. Por ahora,
Primero se ocuparía de la situación en el mundo plano de la pequeña hada hechizante. Civilización alma demonio, estrella principal. Con la muerte de la pequeña hada hechicera, el planeta entero se sumió en un estado de pánico extremo, especialmente después de que Infeng, bajo su identidad de Lord Sombra, anunciara su control sobre toda la Tierra de la Orden. El planeta se sumió en un caos inimaginable. Los hijos de la pequeña hada hechicera, especialmente aquellos con la pequeña autoridad superior del alma, inmediatamente emitieron una ley marcial, prohibiendo a cualquiera invitar a jugadores de cualquier civilización externa a la estrella principal de la civilización del alma demonio. Además de los 3 que ya habían sido eliminados, la pequeña hada hechicera tenía otros 6 hijos con la pequeña autoridad superior del alma. Temporalmente no sabían si la autoridad del alma de la pequeña hada hechicera había sido tomada por otros herederos de gran autoridad. Después de todo, tampoco pudieron determinar si Lord Shadow era otro heredero de la gran autoridad. Aunque eran hijos de la pequeña hada hechicera, su comprensión de la gran autoridad era en realidad muy limitada y desconocían por completo sus complejidades. Así que solo podían hacer juicios basados en su base de conocimientos actual. Tenían que preservar su alma, pequeña autoridad superior. Debemos encontrar la debilidad de Lord Shadow. Así es, un jugador no puede ser fuerte en todos los aspectos. Incluso si es realmente invencible, debe tener un defecto fatal. Encuentren a sus parientes, descendientes, familia. Mientras podamos controlarlos, podremos controlar a Lord Shadow. Que todos nuestros subordinados comiencen a investigar la información. Así es, y al mismo tiempo, debemos bloquear nuestra estrella principal y no dejar entrar a Lord Shadow. En la superficie, estos 6 niños discutían animadamente, aparentemente buscando una salida. Pero en realidad, Birman Fei, controlado por la dominación del alma de Infeng, ya había recibido múltiples mensajes privados de estos 6 niños, y sin excepción, todos eran mensajes de rendición. Todos expresaron su voluntad de rendirse y le proporcionarían a Infeng las ubicaciones de los otros 5. Estos tipos, sus personalidades son demasiado consistentes, ¿no? No hay ni una sola excepción. Infeng estaba un poco sorprendido. Los 6 hijos de la pequeña hada hechicera decidieron traicionar a los otros 5 y salvarse. Quizás desde su perspectiva, al hacerlo, mientras pudieran sobrevivir, se convertirían en los más fuertes de todo el mundo Blueprint además de Lord Shadow, y naturalmente poseerían mayor poder, obteniendo así el control sobre más recursos de desarrollo. Como se esperaba de los hijos de la pequeña hada hechicera. ¿Acaso en un momento crítico la pequeña hada hechicera también actuaría de esta manera? Infeng negó con la cabeza levemente. Dado que los 6 decidieron traicionar y desertar en privado a Infeng, fue muy fácil para Infeng ir a la estrella principal de la civilización del alma demonio. Podría encontrar a cualquiera para invitar a Birman Fei, y Birman Fei podría teletransportarse a la estrella principal de la civilización del alma demonio y luego convocar las figuras de papel, Lord Shadow, de Infeng. Entonces Infeng eligió al azar a una afortunada, la 9ª hija de la pequeña hada hechicera, y le pidió que invitara a Birman Fei. Tras recibir la respuesta de Birman Fei, la 9ª hija, sus espías, que había puesto junto a sus otros hermanos, le informaron rápidamente que los demás no la habían recibido. Esto la emocionó muchísimo. Ese señor Sombra estaba dispuesto a cooperar con ella. Fue una lástima. Cuando Birman Fei llegó a la estrella principal de la civilización del alma demonio e invocó por la fuerza las figuras de papel de Lord Shadow, la 9ª hija finalmente entendió lo que significaba el desastre. Capítulo 1409. No quieres que tu civilización de almas demoníacas se extinga, ¿verdad? No, no, no. Este fue el último deseo de un joven y rico maestro de la civilización del alma demonio, que ya se había mojado los pantalones de miedo. No me mates, Ip. Este era un rico comerciante de la civilización del alma demonio, que todavía comía una comida lujosa con la boca grasienta en sus últimos momentos. ¿Quién invitó a Sombra 007? Pena de muerte, condenarlo a muerte, También había un experto de alto rango de la civilización del alma demonio que, cuando fue asesinado instantáneamente de un solo golpe, todavía estaba pensando en castigar a alguien. Infeng, desde la perspectiva de las figuras de papel, observaba las desagradables reacciones de los jugadores en diversas ciudades de la civilización alma demoníaca al enfrentarse a la muerte. Sus emociones eran tan tranquilas como el agua. La civilización del alma demonio, bajo el gobierno de la pequeña hada hechicera, ya estaba terminalmente enferma.
Innumerables jugadores solo sabían disfrutar del placer. Cantantes y hombres guapos de varias civilizaciones fueron transportados continuamente a la estrella principal de la civilización del alma demonio, para que los nobles disfrutaran y jugaran con ellos. Y en cuanto a subir de nivel, desarrollar, cada noble con un pasado destacado contaba con un equipo de nivelación perfecto. Sus padres ya eran expertos de alto rango en la civilización alma demoníaca, y sus hijos disfrutaban de servicios de nivelación sin preocupaciones, sin siquiera tener que mover un dedo para subir de nivel. Codicia, decadencia, extravagancia. Estos se habían convertido en sinónimos de toda la civilización del alma demonio. Sin embargo, en cualquier grupo social compuesto por seres vivos, donde hay nobles, ciertamente hay plebeyos. Los plebeyos de la civilización del alma demonio tenían privilegios externos, capaces de intimidar a jugadores de otras civilizaciones, pero internamente, todavía eran explotados y oprimidos. Una gran parte de los beneficios que obtenían de los jugadores de otras civilizaciones tenían que ser entregados a las familias nobles y poderosas de la civilización del alma demonio. Esto condujo a una sociedad donde los fuertes se volvían más fuertes y los débiles solo podían confiar en la suerte para alcanzar a los fuertes. Incluso los plebeyos de la civilización del alma demonio no son buenas personas. Cuando se enfrentaron a los nobles de la civilización del alma demonio, los adularon con todas sus fuerzas. Pero cuando se enfrentaban a jugadores de otras civilizaciones, eran arrogantes y los oprimían constantemente. Fue precisamente por eso que el imponente edificio de la civilización del alma demonio había sido precario durante mucho tiempo. Incluso cuando la pequeña hada hechicera todavía estaba presente, era común que los jugadores de la civilización del alma demonio fueran cazados y asesinados por otros jugadores. Ni hablar de ahora. Ni siquiera necesito actuar, la civilización del alma demonio ya está al borde del colapso. El estado de ánimo de Infeng era increíblemente tranquilo. Las figuras de papel de Shadow 007, operando en la estrella principal de la civilización alma demoníaca, eliminaron rápidamente a los 6 hijos de la pequeña hada hechicera que poseían autoridad menor superior. Esto recuperó al instante 6 autoridades menores superiores del alma. La pequeña autoridad superior del alma tenía el efecto de aumentar la fuerza del alma de Infeng. Cada pequeña autoridad superior podía duplicar la fuerza del alma de Infeng. La fuerza del alma era equivalente a la barra de salud del alma, pero no había un valor numérico específico. Incluso después de que Infeng obtuvo la autoridad del alma, no pudo ver el valor numérico detallado de la fuerza del alma, pero cuando recuperó la primera pequeña autoridad superior del alma, Infeng escuchó un aviso del sistema. La pequeña autoridad superior del alma podría otorgar la habilidad de activación del alma. Durante el proceso de activación del alma, el daño del alma recibido se redujo en un 90%. Al mismo tiempo, si uno poseía autoridad del alma, activar activación del alma, lo transformaría en Señor del alma, otorgándole a Infeng el efecto de invencibilidad del alma por un periodo de tiempo. Esta invencibilidad del alma puede ayudar a Bai Ya, para que no muera accidentalmente si la próxima vez se encuentra con un oponente con fuertes habilidades del alma. Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Aunque poseía autoridad del alma, otros jugadores, o existencias de nivel primordial en el cielo supremo, también poseían poderosas habilidades del alma. Si bien Infeng podía suprimir las habilidades del alma del oponente, si el límite de divinidad del oponente era demasiado alto, aún era posible que rompieran la supresión de Infeng. En este momento, Infeng recuperó directamente 6 pequeñas autoridades superiores del alma, y al recolectar las almas de los difuntos, pudo obtener un aumento máximo del 100% en todos los atributos finales. Dado que ese es el caso, que estos llamados nobles de la civilización del alma demonio se conviertan en el alimento para el aumento de mis atributos. Esta fue la razón por la que Infeng inmediatamente comenzó a limpiar la estrella principal de la civilización del alma demonio. Muchos de estos nobles de la civilización alma demonio habían vivido en el lujo durante décadas, no necesitaban arriesgar sus vidas para conquistar ningún jefe, ya que las civilizaciones inferiores enviarían su esperanza de vida de todos modos. En las circunstancias en las que la civilización gobierna toda la tierra de la orden, incluso un jugador común de la civilización del alma demonio podría tener una cierta posición o rango oficial, capaz de controlar algunas de las líneas vitales de la civilización. Como la hada hechicera estaba allí, podían divertirse cuanto quisieran, y los jugadores de abajo les harían reír a carcajadas. ¿Para qué esforzarse? Tengo que estar atento para que el futuro de Estrella Azul no se convierta en esto. Infeng todavía sentía cierta vigilancia al observar la situación de la civilización del alma demonio. Afortunadamente,
Ni la civilización Estrella Azul ni la civilización Youlan mostraron actualmente alguna tendencia a desarrollarse hacia la situación de la civilización del alma demonio. Al menos los principales expertos de ambas civilizaciones todavía luchaban ferozmente por obtener poder de combate y nunca considerarían la idea de vivir en el lujo. Y así, 12 ciudades fueron arrasadas por las figuras de papel de Infeng. El dominio centenario de la civilización del alma demoníaca se derrumbó casi al instante. El caos se extendió por la estrella principal de la civilización del alma demonio. Solo un lugar permaneció intacto por cualquier jugador de la civilización del alma demonio. Esa era la reserva de vida de la hada hechicera, el Mar de la Vida. El Mar de la Vida estaba ubicado en un palacio construido en el fondo de un océano, diseñado para albergar una enorme cantidad de vida útil. Normalmente, este lugar estaba custodiado capa por la guardia personal de la pequeña hada hechizante, y al mismo tiempo, la hermana menor de la pequeña hada hechizante, Ling Fuyao, también estaba bajo arresto domiciliario aquí. Silbido. Fuera del Palacio del Mar de la Vida, en las profundidades del océano, cientos de guardias personales de la pequeña hada hechicera montaban guardia fielmente. De repente, una luz de cuchilla invisible pasó y mató instantáneamente a estos cientos de guardias personales de nivel 100. La figura de papel de un asesino humano apareció débilmente en la entrada del palacio. No está mal. Con la bonificación de la pequeña autoridad superior del alma, mis atributos de agilidad, fuerza y espíritu han alcanzado los 9.26 mil millones. Esto me permite infligir un daño máximo que ya está cerca del nivel 55. Realmente tiene que ser autoridad. Este conjunto de autoridades del alma trajo mejoras visibles a Infeng. En ese momento, Infeng tenía la intención de que la figura de papel encontrara a Ling Fuyao. Lo primero que necesitaba la hermana de la pequeña hada hechizante no era abrir el mar de la vida, sino encontrar la manera de convertirse en la señora del templo del juicio. Esto le permitiría comunicarse directamente con Infeng, y también era la única manera de que Infeng obtuviera la longevidad de este mundo plano. ¿Qué? ¿No está dispuesta? Entonces Infeng solo pudo decirle una cosa: no querrías que tu civilización del alma demonio se extinguiera por completo, ¿verdad? Capítulo 1410. Todavía es demasiado para la gente de la Estrella Azul. Dentro del Palacio de la Vida del Mar. Ling Fuyao, quien se encontraba bajo arresto domiciliario, no recibía noticias del exterior. Ni siquiera se dio cuenta de que los guardias personales de la pequeña hada hechicera, que se encontraban fuera del palacio, fueron eliminados. Infeng manipuló las figuras de papel y entró al Palacio del Mar de la Vida. Este palacio, protegido por guardias personales, solo requirió eliminar a los cientos de guardias para abrir sus puertas. Sin embargo, la verdadera zona central del Mar de la Vida, que preservaba la vida, solo podía ser abierta personalmente por la línea de sangre de Ling Fuyao. Dentro del palacio, las figuras de papel manipuladas por Infeng flotaron hacia adelante como cometas, llegando ante un edificio aerodinámico entrelazado con telarañas blancas. La arquitectura de la civilización del alma demoníaca estaba principalmente entrelazada con telarañas. Infeng hizo que las figuras de papel levantaran las manos, y de un tajo, cortaran hebras de seda blanca. Pronto, una cabeza de pelo blanco se asomó desde el edificio blanco y aerodinámico. ¿Quién es? Si destruyes el nido, mi hermana te castigará severamente. Se escuchó una voz perezosa de bruja. Tu hermana está muerta. Las figuras de papel no podían hablar. Pero Birman Fei siguió de cerca a las figuras de papel, volando lentamente con alas batientes, e informó a la otra parte de la desaparición de la pequeña hada hechicera. Oh. La otra parte parecía bastante tranquila e inmediatamente se retiró al nido. Medio segundo después. Ah, ¿tu hermana está muerta? La cabeza volvió a aparecer, esta vez con ojos llenos de sorpresa y asombro. Lord Shadow 007, ha asesinado a tu hermana. Nuestra tierra de la Orden ha entrado en una nueva era. Birman Fei dijo con calma. Ahora, si toda la civilización del alma demonio puede seguir existiendo depende de tu elección. ¿Estás dispuesto a jurar lealtad a Lord Shadow y trabajar para Lord Shadow? Debido a la identidad de Birman Fei, Infeng se refirió a sí mismo como Lord Shadow. Aunque fue un poco vergonzoso, también ayudó a ocultar el hecho de que Birman Fei estaba siendo controlado por el propio Infeng. No todos eran como la pequeña hada hechicera, capaces de discernir que Birman Fei estaba controlado por la dominación del alma. De hecho, ahora que los hijos de la pequeña hada hechicera, que poseían la pequeña autoridad superior del alma, habían sido eliminados,
casi nadie en toda la Tierra de la Orden podía detectar la dominación del alma de Birman Fei. Y cuando Birman Fei pronunció estas palabras, la mente de la otra parte se derrumbó por completo. Su hermana estaba muerta. Un señor sombra había llegado. Necesitaba ayudar a Lord Shadow, de lo contrario, la civilización del alma demonio probablemente desaparecería. Y entonces, Ling Fuyao primero retrajo la cabeza. Parecía que realmente había descubierto que los amigos de la hada hechicera habían desaparecido. En esta situación, o bien la hada hechicera borró a sus amigos unilateralmente, o bien estaba realmente muerta. Lo primero era casi imposible. Después de haberla mantenido bajo arresto domiciliario durante décadas, ¿cómo pudo de repente eliminarla como amiga? Por lo tanto, la pequeña hada hechicera estaba realmente muerta. Al poco tiempo, una bruja araña de un blanco puro emergió del nido de telaraña blanca. Ling Fuyao, la hermana menor de la hada hechicera, actualmente de nivel 100, poseía la autoridad menor de la muerte. Originalmente era la señora del Templo de la Muerte, pero dejó de serlo tras ser puesta bajo arresto domiciliario por la hada hechicera. Si la hada hechizante era la mujer madura y encantadora, entonces Ling Fuyao era la pura. Con solo mirar su torso, poseía la belleza de una joven pura pero seductora. Desafortunadamente, los cuerpos inferiores de las hermanas de la civilización del alma demonio eran arañas, lo que todavía era demasiado para la mayoría de los humanos de la Estrella Azul. Tu tarea es convertirte en el Señor del Templo del Juicio, responsable de conectarte con Lord Shadow y entregarle la duración de la vida. Birman Fei continuó con calma. Puedes seleccionar 100.000 personas de la civilización del alma demonio para que trabajen para ti. Solo ellos sobrevivirán en toda la civilización del alma demonio y recibirán la protección del Señor Sombra. Ling Fuyao claramente cayó en un profundo pensamiento al escuchar esto. Su figura blanca pura parecía estar en lucha. Era evidente que, tras el dominio opresivo de la pequeña hada hechicera sobre toda la Tierra de la Orden durante tantos años, una vez que muriera, el destino de la civilización del alma demoníaca no sería nada bueno. Sin duda, sufriría represalias de todas las fuerzas de la civilización en toda la Tierra de la Orden. En tal situación, si Yin Feng no ejercía el control apropiado, entonces el Capain de la civilización ángel por sí solo podría aniquilar a toda la civilización del alma demonio. Después de todo, los hijos de la pequeña hada hechicera, que originalmente podían competir con Capain, casi todos habían sido eliminados por Yin Feng. Los niños restantes de la pequeña hada hechicera no poseían la pequeña autoridad superior del alma, lo que hacía aún más imposible para ellos competir con Capain, quien poseía la pequeña autoridad espacial. Por lo tanto, Ling Fuyao comprendió rápidamente. Independientemente de si estaba dispuesta ahora o no, tenía que aceptar los arreglos de Lord Shadow 007, de lo contrario, la civilización del alma demonio, sin protección, seguramente sería aniquilada. Mientras ella estuviera dispuesta a trabajar para Lord Shadow 007, entonces 100.000 jugadores de la civilización del alma demonio recibirían protección. Incluso si los jugadores protegidos de Demon Soul Civilization fueran condenados al ostracismo y tratados con frialdad, otros tendrían que considerar la reputación de Lord Shadow 007 antes de intentar matarlos. En cuanto a los jugadores de Demon Soul Civilization que no recibieron protección, solo podían valerse por sí mismos. De hecho, Ling Fuyao ya estaba muy disgustado con el estado actual de la civilización del alma demonio. Pero a la pequeña hada hechicera no le importó, ella solo sabía recolectar suficientes vidas para ir al cielo supremo y encontrar formas de eliminar el estado negativo dejado por el Señor del Templo del Tiempo. Ling Fuyao sintió que la mayoría de los jugadores de Demon Soul Civilization merecían morir y simplemente no podía molestarse con ellos. Pero de hecho hubo muchos jugadores que alguna vez la siguieron y estuvieron de acuerdo con su filosofía, creyendo que toda la Tierra de la Orden no debía ser manejada con políticas de alta presión. Había mantenido a estos jugadores como amigos. Aunque no pudieron comunicarse durante su arresto domiciliario, en cuanto salió, pudo contactar inmediatamente con esos subordinados. 100.000 quizás sea un número muy pequeño. Pero Ling Fuyao sabía que esto era mucho mejor comparado con la civilización de los ángeles, que casi fue exterminada en aquel entonces. Después de todo, la civilización de los ángeles actual probablemente solo tenía unos pocos cientos de personas viviendo libremente en el exterior. Además, algunas familias prominentes de la civilización del alma demonio aún conservaban algunos sirvientes de la civilización ángel. El número de estos sirvientes y esclavos probablemente ascendía a varios miles de personas. Ling Fuyao pensó que si ese Lord Shadow 007 no intervenía,
sería extremadamente difícil para Capain rescatar solo a esos miles de esclavos ángeles. Sin embargo, eso no tenía nada que ver con ella. Ahora, Ling Fu Yao solo quería reunir rápidamente a sus subordinados de confianza. En cuanto a los demás miembros de la civilización del alma demoníaca, aunque quisiera salvarlos, no podría. Sin embargo, la mente de Ling Fu Yao seguía reflexionando sobre una pregunta. Eso fue. Ella solo poseía la autoridad menor de la muerte, entonces ¿cómo podría convertirse en el señor del templo del juicio? Era bien sabido que para convertirse en el señor de un templo, uno debía poseer la autoridad menor correspondiente de ese templo. Ahora bien, desafiar la autoridad menor del juicio, la dificultad era demasiado alta. Aunque su talento de grado antiguo era fuerte, casi no tenía confianza en desafiar a una segunda autoridad menor. Y para este problema, Yin Feng naturalmente ya había pensado en una solución. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.